Hola, buenos días. En este video les presentaremos el país de Suiza. Ubicación. Suiza, oficialmente la Confederación Suiza, es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central y que cuenta con una población de 8.500.000 habitantes. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Población y cantones. Suiza es una república federada de 26 estados llamados cantones y cuenta con 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. Los cantones comprenden un total de 2.889 municipios. Dentro de Suiza existen 2 enclaves. Businghen pertenece a Alemania y Compreditia pertenece a Italia. Idiomas. Suiza se encuentra en el cruce de algunas de las grandes culturas europeas, las cuales han influenciado fuertemente el idioma y la cultura del país. Todas las leyes y documentos oficiales deben estar en todas las lenguas oficiales. Los suizos suelen hablar el idioma de su región y consumir los medios de comunicación en su idioma. En el sistema educativo de Suiza, los estudiantes aprenden en el idioma nativo de su región, como segundo idioma otra lengua nacional, alemán, francés o italiano, y como tercera lengua pueden elegir entre otro idioma nacional y el inglés. En cada cantón solo un idioma nacional es oficial, normalmente idioma local, aunque hay cantones donde hay bilingüismo e incluso trilingüismo. Religión. Las religiones con más seguidores en este país son la religión católica y la protestante. Economía. Suiza cuenta con una de las economías capitalistas más estables, poderosas y modernas del mundo, ubicada entre las 10 mejores según el Índice de Libertad Económica de 2009. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que el de la mayoría de las economías europeas, solo superado por el de Luxemburgo. Se encuentra en el puesto 12 a nivel mundial en su Producto Interno Bruto, con 747.968.64 millones de dólares en 2020. La población económicamente activa llega a los 3.8 millones de personas. Suiza cuenta con un mercado laboral más flexible que los países vecinos, y el índice de desempleo se mantiene bajo. Su moneda oficial del país es el franco suizo. Sus oportunidades de inversión y comercio. Entre las actividades económicas más importantes en Suiza se encuentran la industria química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Las principales exportaciones del país son los instrumentos químicos, 34% de los bienes exportados, la maquinaria electrónica, 20.9%, y los instrumentos de precisión y relojes, 16.9%. Los servicios exportados suman un tercio de los bienes exportados. Gastronomía. La cocina suiza combina las influencias de la cocina alemana, francesa y del norte de Italia. Estos incluyen, por ejemplo, el fondue de queso, el raclette y el Alpermagronen. Deportes. El deporte en Suiza se practica muy poco, tanto a nivel profesional como amateur. Son especialmente populares los deportes de invierno, tales como el esquí, el montañismo y el hockey sobre hielo. En tanto, el principal deporte de verano es el fútbol. Relaciones exteriores e instituciones internacionales. Tradicionalmente, Suiza evita todas las alianzas que puedan implicar acción militar, política o económica, y ha sido neutral desde su expansión en 1515. Asimismo, mantiene relaciones diplomáticas con casi todas las naciones, e históricamente ha actuado como intermediario de otros estados. Además, no es miembro de la Unión Europea. La población suiza ha rechazado la membresía desde principios de la década de 1990. Suiza es sede de cuantiosas organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Movimiento Scout, así como una de las 2 oficinas de la ONU en Europa y de agencias especializadas de esta institución, tales como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud.
A su vez, es sede de la FIFA, máximo organismo de fútbol a escala mundial, y de la UEFA, mayor ente del fútbol europeo. También es sede del COI, máximo organismo encargado de la realización de los Juegos Olímpicos, y de la FIDE, máximo organismo del ajedrez en el ámbito mundial, en sincronía con los anteriores entes. Alberga al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Características de la cultura. La cultura de Suiza está influida por los países vecinos, pero a través de los años se ha desarrollado una cultura distinta e independiente con algunas diferencias regionales. En particular, las regiones francófonas se orientan más hacia la cultura francesa. De forma similar, en la Suiza alemana están más orientados hacia la cultura alemana. Aunque los hablantes del alemán suizo se identifican estrictamente como suizos debido a la diferencia entre el alto alemán y los dialectos del alemán suizo. En la Suiza italiana se percibe mayormente la cultura italiana. En resumen, una región tiene una conexión cultural más estrecha con el país vecino que comparte su idioma. La cultura romanche, lingüísticamente aislada en las montañas del este de Suiza, se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones no solo lingüísticas. Influencia en los negocios. En general prefieren el perfil bajo para negociar, pero sin pasarse, pues el suizo en esto es muy similar al germano, le gusta hablar menos y hacer más. Uno de sus proverbios rotundos señala que las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Los suizos son empresarios serios que buscan siempre sacar ganancias de una negociación. No son muy partidarios de regatear los precios, pero sí se muestran muy interesados en ahorrar antes de gastar excesivamente. Protocolo y etiqueta de los negocios. Comportamientos sociales. El país es pluricultural y multilingüe, construido sobre la diversidad. La familia es fundamental en la estructura social. El apoyo familiar es importante, sobre todo en situaciones críticas como el desempleo. Son orgullosos de su país, de su papel a favor de la paz y de su postura neutral ante conflictos. Tienen diferencias culturales entre regiones. Por ejemplo, son serios, reservados y gustan de usar títulos académicos y profesionales en la parte alemana, y en la francesa e italiana son más abiertos y saludan de beso en lugar de estrechar las manos. Valoran su privacidad, la honestidad, la limpieza, el trabajo duro, la tolerancia y la responsabilidad. Se comunican de forma educada y concisa. Consideran grosero elevar la voz en público. Los suizos son conocidos por su ética de trabajo. Los de ascendencia italiana o francesa acostumbran iniciar con una charla informal breve. Los de ascendencia alemana prefieren abocarse directamente a los temas. Las dimensiones de Hofstede y la comparación entre México y Suiza. Primera dimensión: distancia de poder. México puntúa con 81, es decir, que es una sociedad jerárquica. Significa que la gente acepta un orden jerárquico en el que todos tienen un lugar y que no se necesita más justificación. Suiza puntúa con 34, y es una sociedad que cree que las desigualdades entre las personas deben minimizarse. Segunda dimensión: individualismo. México puntúa con 30, significando que es una sociedad colectivista. Suiza con 68, es decir, que existe una alta preferencia por un marco social poco unido en el que se espera que los individuos se cuiden a sí mismos y a sus familias inmediatas únicamente. Tercera dimensión: la masculinidad. México puntúa con 69 y por tanto es una sociedad masculina. Asimismo, Suiza con 70 y es muy orientada al éxito e impulsada, aunque en la parte del habla alemana el impacto es mucho más notable. En los países masculinos, la gente vive para trabajar. Cuarta dimensión: evitación de la incertidumbre. México, con 82, tiene una preferencia muy alta por evitar la incertidumbre. Mantiene códigos rígidos de creencias y comportamientos, y son intolerantes con los comportamientos e ideas poco ortodoxas. Suiza, en cambio, puntúa con 58, quizá reflejando la diferencia entre la parte francesa y alemana. La Suiza de habla francesa tiene una fuerte preferencia por evitar la incertidumbre,
mientras que la Suiza de habla alemana tiene una puntuación más baja. Quinta dimensión. Orientación a largo plazo. México puntúa con 24, manteniendo que la cultura mexicana es normativa. Las personas en tales sociedades tienen una gran preocupación por establecer la verdad absoluta. Suiza puntúa con 74. Es definitivamente pragmática. La gente cree que la verdad depende mucho de la situación, el contexto y el tiempo. Sexta dimensión. Indulgencia. México puntúa con 97 y Suiza con 66. No existe una gran diferencia, por lo que ambas son culturas indulgentes. Mantienen una clara tendencia a la indulgencia, es decir, que exhiben una disposición a realizar sus impulsos y deseos con respecto a disfrutar de la vida y de divertirse. En estas gráficas podemos ver representada la diferencia entre México y Suiza. Las dimensiones de Hall. La primera, contexto alto contra contexto bajo. Es un tipo de comunicación y la sociedad que lo utiliza viene definido de alto contexto cuando la mayor parte de la información que contiene se encuentra en el contexto físico o se halla implícitamente en el mensaje. Por tanto, una cultura de alto contexto enfatiza más el significado de la comunicación no verbal, incluso el silencio. Ejemplos de culturas de contexto alto son Japón, gran parte de Asia, África, países árabes y en general todos los países latinos, por lo que México es de alto contexto. Al contrario, una comunicación de bajo contexto proporciona la casi totalidad de las informaciones a través del código explícito de la lengua. Alemania, Suiza y los Estados Unidos son ejemplos de culturas de contexto bajo. La segunda y última dimensión es la percepción del tiempo monocrónico y policrónico. Consiste en llevar a cabo múltiples actividades al mismo tiempo en orden de importancia. Para una sociedad con esta percepción, las relaciones entre personas son más importantes que cumplir con un horario. La mayoría de los países con esta percepción de tiempo son de alto contexto. En el caso de África, países árabes y latinos, por lo que México es un país de tiempo policrónico. Con respecto al tiempo monocrónico, eso es lineal e implica que se haga solo una cosa a la vez. Esto comporta planificación. El tiempo además se convierte en un recurso concreto, un producto que es posible ahorrar, gastar, malgastar. Las culturas con una percepción monocrónica del tiempo coinciden en general con las culturas de bajo contexto, como los países anglosajones y Estados Unidos. Piénsese al famoso dicho "Time is money". Suiza pertenece a esta categoría. Muchas gracias por escucharnos.